Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial del amor. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues hoy aquí vamos a hablar solo de amor y no se va a escapar nadie. Estaremos con los Leo que estáis solteros, los que tenéis persona especial, los que estáis casados, los que estáis de novios y los que estáis en una relación oculta. Vamos a comenzar, Leo. Comenzamos, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Leo, ¿a qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? Te acabas de decepcionar con alguien. Dice, recientemente has tenido una decepción, una situación que se te ha venido un poco grande, que no has podido controlar, Leo. Pero la persona que llega aquí a tu vida dice, hey, cuidado, que esto es un desafío. ¿Más de lo mismo? No, no es más de lo mismo. Simplemente es un desafío. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Vamos a ver qué más nos dicen por aquí. Leo, que estáis solteros. Vamos a ver. Esta persona que aquí dicen te va a traer mucha ilusión en tu vida, pienso, por lo que veo que es un poco mayor que tú, Leo. Lo que pasa que en un principio, claro, esta persona se muestra un poco... digamos, no es inestable, es como que no te va a dar la sensación que sea una persona que esté buscando una relación formal, ¿no? Es una persona que tiene miedos. Yo quiero que lo veas de esa forma porque además es que es de esa forma. Bien. Pero también dicen, Leo, no es esta la única persona que aparece en tu vida, porque más adelante, unas comunicaciones que estaban paradas volverán a querer reanudarse. Pero aquí ya depende de ti. Esta persona que querrá reanudar las comunicaciones contigo, Leo, yo te tengo que decir que es una persona que está en la misma situación, es una persona con muchos altibajos emocionales, sigue en la misma historia y te haría estar en la misma historia. O sea, una persona que realmente no sabe lo que quiere o no está preparada para tener una relación estable. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que estáis solteritos. Leo, que estáis solteros. Algo que empezará de forma como clandestina, como oculta, como no totalmente clara, como que siempre es una lucha con esta persona, buscando algo más siempre. Esta es la relación que dice que finalmente, por muy trabajosa que sea, en un principio finalmente el poder en la relación y la última palabra la tendrás tú, Leo, la tendrás tú. Es cierto que es una persona que... Mira, es que ha tenido muchas encrucijadas en su vida, es una persona que ha tenido mucho miedo en su vida, es una persona que tenía una estabilidad y de repente le cambió la vida de la noche a la mañana. Esto puede ser una traición perfectamente lo que tuvo esta persona, ¿no? Entonces quizás que por eso actúe de esta forma, Leo. Pero yo te diría que finalmente es para una relación estable, Vamos a seguir. Seguimos. Leo y el amor. Vamos a ver. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, estáis en buen momento. Estáis en buen momento. Estáis en el momento perfecto para realizar todos los cambios positivos que se quieran realizar en esta relación, ¿bien? O sea, que hay receptividad
Todo lo que se quiera cambiar se puede cambiar. Hemos estado muy indecisos, Leo. Dicen que hemos estado indecisos, pero que llega el momento de avanzar, llega el momento de la toma de decisiones. Veo muchos de vosotros que contraéis matrimonio, que dais un paso más. Los que estéis de novios, una posible convivencia, un cambio repentino de la noche a la mañana. Bien, vamos a seguir. Leo, salen buenas cartas para vosotros, ¿eh? Es momento de cambio, aunque tendréis que seguir cambiando de cara a futuro, porque esto no es un cambio rotundo, definitivo, porque de cara a futuro te pueden llegar las dudas de nuevo, Leo, y estar de nuevo en esa incertidumbre. Por eso los cambios que tengas que hacer para que de cara a futuro sigan, debes de hacerlos bien y debes de ser constante. Leo, tendrás la necesidad de cortar con algo relacionado con lo laboral, porque entiendes que te puede buscar un problema de cara a futuro. Bien, esta persona que yo veo aquí relacionada con lo laboral es una persona que me simboliza mucho la letra A con esta persona. Mira, yo te voy a decir algo, es una persona que da muchas vueltas. Que igual tú no le pillas el hilo, pero dices, no me cuadras. No me cuadras, qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, pero porque no es una persona clara realmente. Bien, hay que tener mucho cuidado con esta persona, ¿eh? La letra A. Ojo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Buenas noticias, renacimiento, un volver a empezar entre vosotros, algo en común muy importante, que se inicia, Leo, ¿eh? Y esto es muy positivo de cara a futuro, ¿eh? Muy positivo. Vamos a ver qué más, vamos a seguir. A día de hoy hay lealtad en esta relación, pero no se debe de jugar. Ojo, no se debe de jugar, no se debe de cambiar de opinión de cara a futuro. Muy importante, dice que a día de hoy la tienes, pero que de cara a futuro no dudes. Porque si dudas, entonces esta lealtad no existiría, ¿eh? Ya te lo digo yo, Leo. Vamos a seguir, seguimos, Leo. Que tenéis una personita especial, que tenéis una relación oculta. Vamos a ver. Yo de momento te tengo que decir, Leo, esto está parado. Y no te voy a engañar. También se avecina un fin. Ahora mismo está parado. Si esta persona se va a otro lugar, sí hay un fin. Pero yo no te puedo hablar de un fin definitivo aquí. Yo no te puedo hablar de eso. Es un fin temporal. Y sale clarísimamente, Leo. Un fin temporal. Porque con el tiempo esta persona volvería a querer reanudar la historia contigo. Ahora, ¿tú estarías ahí? Eso ya es otro cantar. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que tenéis persona especial o esa personita oculta. Vamos a mirar con estas. Mira, porque me apetece. Vamos a ver, Leo.
Hombre, esta persona especial que tú tienes, Leo, ahora mismo está muy centrado, muy centrada en su objetivo, y sus objetivos de vida no son los mismos que los tuyos. Es lo que dicen, ese es el problema, que sus objetivos de vida no son los mismos. Entonces, es alguien que en cierto modo te puede llegar a pensar, puede llegar a tener esa conexión contigo, pero necesita encauzar su vida en otras cosas. Entonces, por eso esta persona, pienso que no va a avanzar en ese aspecto, porque necesita recolocar muchísimas cosas de su vida. Hace poco esta persona ha concretado algo, ¿no? Pero no es suficiente. No es suficiente. Ha habido aquí una mujer que ha controlado bastante, que ha manejado bastante, me sale muy presente en su vida. Es alguien, una persona que se me muestra mucho su infancia. Una infancia, no voy a decir difícil, pero sí te voy a decir rara. Y que te podría decir yo que muchas cosas que hace, que dice, o su manera de ser en sí, tiene que ver con esto. Siempre necesita huir, pero por temor a manipulaciones, a vivir cosas del pasado, o a revivir cosas del pasado. Esta persona tiene 2 hijos, Leo. Me sale como 2 jóvenes al lado de esa persona, que le unen a esa persona con alguien. Ya me contaréis, mi queridísimo Leo, ya me contaréis. ¿Qué más que deciros? Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. No olvidéis activar la campanita, muy importante. Y qué más, que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.